¿Somos los seres humanos naturalmente buenos o naturalmente malos? Conversamos sobre lo que significa la ética de la ley natural entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos con Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Jesús García. Esta conversación que tenemos regularmente sobre algunos temas que nos llaman la atención y que consideramos desde la fe cristiana. Y justamente en el día de hoy queremos centrarnos en una dimensión de esa fe que nos habla de la responsabilidad ética humana. El cristianismo no solamente es una fe transformadora, nos invita al cambio, al arrepentimiento, a dar la vuelta a nuestra vida, el orientarnos hacia Dios, pero también eso tiene como resultado la manera en la que vivimos. Tiene que ver con nuestro estilo de vida. Hay un artículo muy interesante esta semana en el semanario norteamericano Christianity Today y dice el autor Andrew Walker que cuando considera este evangelicalismo norteamericano ve en cierta manera una ética que él denomina sectaria, es decir, preocupaciones cristianas entre comillas, pero que no se extiende a otros ámbitos de la preocupación ética que encontramos, por ejemplo, en el mundo. Es decir, los evangélicos pueden hacer bandera de la ética a nivel de la familia, de las relaciones sexuales, el aborto, pero, por ejemplo, ignoran grandes temas como es combatir la pobreza, la injusticia social o el tráfico sexual. Y él se pregunta realmente si no ha habido un abandono de este grupo de lo que en la historia y en la teología se conoce como la ley natural, esa idea de que la bondad de Dios y el ser creados los seres humanos a la imagen de Dios de alguna manera trae beneficio, trae una moralidad que ya nos es innata y que hace que nos preocupemos por esas cosas. Bueno, siempre he pensado que vivimos en un tipo de religión muy encapsulada, en donde solamente nos preocupamos de nosotros, de nuestro entorno inmediato, de las actividades que tenemos cada semana o que teníamos, porque ahora han variado todos los parámetros, y eso nos deja un poco huérfanos de lo que está pasando en la sociedad. Eso ha traído como consecuencia muchas cuestiones que en realidad forman parte de la vida de todos los días y que sin embargo nosotros las dejamos a la bondad inherente de nuestro grupo de fe, pero en donde no queremos participar activamente en las cosas que se han mencionado. A mí me recuerda este artículo de Christianity Today que se llama en inglés Grace in the Garden. Me remonta a mis épocas muy antiguas ya, de decenas de años, ¿no? De la preparatoria, ¿no? Cuando estudiaba las clases de filosofía, y me gustó mucho el filósofo católico del siglo XIII italiano, monje dominicano, Santo Tomás de Aquino, que él tenía las 5 pruebas de que Dios existe, ¿no? Ese argumento filosófico extraordinario de Santo Tomás. Dice él que existe la prueba de la perfección en la creación. Al observar él que existen los valores como la bondad, la belleza, la veracidad, la nobleza, y los ve él demostrados en el ser humano, decía, esto tiene que venir de un ser supremo, de un ser perfecto, de un ser máximo. Entonces, este artículo me da a bien notar que las ideas, como bien lo apunta a Salomón en la Biblia, que no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, el estarnos haciendo este cuestionamiento, ¿no? De dónde viene el bien, cuando somos al mismo tiempo totalmente depravados. Sin embargo, por otra parte, existe ese carácter de Dios reflejado en cada uno de nosotros, como bien lo has hecho notar, Gerson. Pero me llama mucho la atención que en este artículo, que obviamente está escrito por una persona con conocimiento de la fe de los evangelicals, y yo lo extendería también a muchas de las características que vemos en los grupos evangélicos en Iberoamérica. Él decide moverse a esta ley natural, que viene, como tú bien dices, Elsa, del trasfondo católico, para apelar a nuestra conciencia y decirnos tenemos que expandir nuestra agenda ética. Es decir, el artículo comienza diciendo tenemos un problema de una ética sectaria con unos cuantos temas que nos interesan.
tenemos total despreocupación por otros temas que son también de carácter ético y que preocupan al mundo, y la solución que él provee no es muy evangélica de cierta manera, porque realmente la ley natural es un razonamiento que tiene poca presencia en la Escritura. Yo creo que aparte de esa declaración de Pablo en Romanos de que realmente Dios se ha dado a conocer generalmente a través de la creación, no hay demasiada elaboración, y que los cristianos, especialmente en el campo protestante, acudimos a esta revelación especial para conocer a este Dios que tiene estas demandas éticas particulares. Sin embargo, aquí tenemos a alguien de trasfondo evangelical diciendo, no, volvamos al tema de la ley natural, algo que no pertenece tanto a nuestro campo porque, como digo de nuevo, quizás no tiene su base fehaciente en la revelación escrita. Es que si lo miramos desde la perspectiva de la ley natural, siempre yo he encontrado un problema y un dilema cuando nosotros leemos primero, por supuesto, y estudiamos los 10 mandamientos, ¿verdad? En donde se habla en forma muy clara acerca de 4 o 5 cosas que le pertenecen a la divinidad, pero luego se habla de otras cosas que le pertenecen al ser humano, la cuestión ética. Y entre las cosas más breves de los 10 mandamientos hay uno que dice que no se debe matar. Entonces, el entendimiento tradicional del no matar es el no cometer un crimen contra nuestro prójimo. Ese es el entendimiento natural. El asesinato. El asesinato. Sin embargo, el no matar también puede tener otras implicaciones. Por ejemplo, no matar de hambre a una persona cuando se le niegan los derechos básicos. No matar de hambre o por la necesidad a gente cuando se le niega su salario o cuando no se les paga justamente y se les tiene a medio morir en esta existencia. Es decir, el no matar no puede ser una cuestión solamente de criminalidad, tiene que ver con otras cosas que nosotros convenientemente ignoramos. Pero interesantemente, Guillermo, uno pudiera argumentar ahí justamente que cuando Jesucristo viene y nos dice, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, el que insulte a su hermano con ira, comete también asesinato, un tipo de asesinato. Y el artículo apunta a esa realidad de que Jesucristo en algunas de sus declaraciones, particularmente lo que conocemos como la regla de oro, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es una expresión en realidad de la ley natural. Sí, dice el articulista que la regla de oro establecida por Jesucristo tiene un principio natural. Dice, cuando tratamos a nuestro prójimo con respeto y con bondad, lo que estamos buscando es tratarla como persona íntegra, es decir, no solamente el no hacerle daño, pero también el buscar su beneficio. Y esto parece ser que se escapa un poco a nuestra mentalidad eclesiástica, a la vida de todos los domingos, de toda la actividad que nosotros hacemos en las iglesias, en donde estamos llenos de activismo, pero nos falta la cuestión ética, ¿no? El avanzar el otro paso. A mí me llama la atención también de que estamos cambiando la retórica de cómo nos referimos a personas que vienen de otros países, a personas que no son la mayoría racial y étnica de los Estados Unidos. Entonces, creo que existen estas luchas y de cierta manera, indirectamente, el autor del artículo Grace in the Garden, Andrew Walker, en Christianity Today, está tratando de apuntar de que debemos de tener cuidado de que existe esa ley natural, esa ley moral, esa ley de hacerle bien al prójimo, de tratar a otros como quisiéramos ser tratados nosotros mismos. Pero cuando se empieza a redefinir quién es ese otro, o cuando empezamos a excluir en ciertas retóricas de que ciertos grupos étnicos o raciales ya no pertenecen a lo que llamaríamos el prójimo, entonces se empieza a dar permiso desde un nivel lingüístico, empieza a pasar también a un nivel social, a un nivel económico, a un nivel legal, y ese es el peligro que creo que de cierta manera está tratando de darnos ciertas claves, ¿no? Este artículo de Grace in the Garden, de que debemos de apelar y recordar, ¿no? Desde el punto de vista evangélico, de que existe esa ley natural, esa ley universal, ¿no? De que las personas deben ser consideradas todas como alguien como nosotros mismos. Al final de cuentas, me da la impresión que en este argumento que se ha debatido, sea de paso, en la Iglesia por siglos, ¿no? Este balance entre lo que es la revelación natural y lo que es la revelación particular y las demandas
de una fe que, de nuevo, me da la impresión es transformadora y tiene demandas éticas. Esto es ya una conversación larga en la historia del cristianismo. Me parece que no es ni lo uno ni lo otro a fin de cuentas, de que realmente empieza por lo natural, pero termina por la exclusividad de Jesucristo, quien redime nuestro entendimiento natural de las cosas. Y no podemos, en este proceso de reganar esta ética natural, olvidarnos que hay demandas que Jesucristo nos hace que van mucho más allá de lo natural. Por ejemplo, amar al enemigo. Yo tengo dificultad de amar al enemigo al punto de que busco su bien, busco bendecirlo, busco la oportunidad de hacer algo bueno si los veo en necesidad, incluso cuando sé que militan para mi propia destrucción. Eso es algo que Jesucristo, por ejemplo, nos pide y que escapa a todo entendimiento natural de cualquier ética que los seres humanos pudiéramos plantearnos. Bueno, escapa a la ética natural, porque también está de alguna manera en contra del sentido de supervivencia que todos tenemos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde pone el punto más, yo diría, complejo, esta cuestión ética de seguir el ideal planteado por Jesucristo, y que yo creo que tiene que darse en el tiempo, de acuerdo a cómo la gente madura, razona, entiende y hace cosas, porque aquí la parte para mí fundamental es el hacer. Es decir, yo creo algo, lo asimilo, pero ahora tengo que hacerlo, es decir, dar el otro paso. Y esa es la parte más compleja, yo creo, en el cristianismo. Creo que en los últimos años en los Estados Unidos hemos visto particularmente el enfoque, digamos, de líderes evangélicos a través de los medios de comunicación cristianos que se han enfocado en ciertos elementos a los cuales nosotros como evangélicos debemos de defender en los Estados Unidos. Y ahora estamos viendo que tal vez esa retórica no es que deba cambiar, pero que se deba de expandir y darnos cuenta de que la cristiandad vivida desde un contexto histórico debe de cubrir otras áreas que no se han cubierto dentro de la retórica de los líderes evangélicos, ¿no? Hablar más allá digamos, del aborto, de estar en contra del aborto, pero también hablar de la necesidad de proteger al pobre, de la necesidad de reducir las armas en los Estados Unidos, de la necesidad de poder ayudar a los sistemas económicos de cierta manera que no haya tanta desigualdad, o incluso el otorgar la medicina y ayuda médica. Y ahora en los Estados Unidos, por ciertas retóricas que se han ido llevando, hay mucha división en cuanto a quién debe de recibir esa ayuda y quién no, cuando universalmente como cristianos debemos extender esa mano al necesitado, sin importar de dónde viene, sin importar si tiene o no ciertos papeles, sin importar si tiene o no derechos a ciertos seguros médicos, y nos hemos olvidado de eso en los Estados Unidos. Y ahora este artículo creo que está de una manera un poco suavecita para mi modo de leerlo, pero está tratando de apuntar a que debemos abrirnos más, ¿no? a nuestra manera de ver el cristianismo ejemplificado de una manera práctica en nuestra realidad. Ya, quizás la idea, Elsa, últimamente, de que sea la acción del Espíritu de Dios la que cree nuestra agenda y no necesariamente nuestra posición socioeconómica, nuestra nacionalidad o nuestra identidad personal dentro del mundo. Pero queremos animarte, querido amigo, querida amiga, que te pongas en contacto con nosotros. Puedes visitar nuestra página en internet, radiomoody.org, y también encontrarnos en Twitter como tus temas de hoy en Twitter. Queremos agradecer el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, que hace posible que esta conversación entre amigos con Guillermo Serrano, Elsa Masón y tu servidor Jesús García llegue hasta ti. Confiamos que la hayas disfrutado, confiamos que realmente disfrutes de estas conversaciones y de estos temas. Queremos también agradecer a aquellas personas que nos dejan cada semana comentarios en nuestras redes sociales y que de alguna manera contribuyen a esta conversación. Apreciamos mucho ese tiempo que se toman en dejarnos saber su opinión. Así que esperamos que hayas disfrutado de esta conversación y esperamos encontrarte también de nuevo en otra ocasión próximamente. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.